Noches, continuando con este diplomado de gestión ambiental y ocupacional, vamos a tener el grato honor de presentar al doctor Renato Vargas Segarra, ¿no?, especialista en medicina ocupacional y del ambiente, y nos va a hablar de un tema importante que es actitud en el puesto de trabajo, ¿no? Creo que es conveniente de prestar atención en este tipo de reuniones para poder intercambiar ideas. Quisiera que por favor presten atención y después hagan las preguntas pertinentes para deslindar alguna duda que tengan ustedes. Entonces le dejo con el doctor Renato Vargas para continuar con la exposición. Gracias, doctor Polo. Bien, muy ganas el tiempo y que podamos empezar y terminar a la hora. Vamos a conversar un poco, siguiendo la secuencia de la última sesión que tuvimos, donde conversamos sobre ética profesional en salud ocupacional, en medicina ocupacional, y ya esbozábamos un poco sobre los vicios que se están dando al evaluar, al hacer la vigilancia médica a los trabajadores, particularmente cuando se opina sobre la aptitud. Es importante que tengamos en mente que la principal virtud del médico que va a opinar sobre la aptitud de un trabajador es conocer el puesto de trabajo, dónde va a estar la persona. Si el médico no conoce el puesto de trabajo, su criterio va a ser bastante sesgado y probablemente el médico se esté exponiendo a una demanda por discriminación si es que tiene un criterio inadecuado, ¿no? La aptitud médica ocupacional es un acto médico legal, por tanto, tiene implicancias éticas, legales y económicas, porque ustedes podrían destruir la carrera de una persona sin tener un fundamento técnico o legal detrás, ¿no? Evalúa la aptitud de realizar un trabajo de manera segura, eficiente y efectiva. Nuestra orientación es a la protección del trabajador, de su capacidad para trabajar y de sus compañeros. Esa es la visión cuando uno evalúa la aptitud para el trabajo, ¿no? Y requiere, como les estaba diciendo, el conocimiento de las demandas laborales, tanto físicas, mentales, condiciones, pero más que desde un aspecto teórico, implica que nosotros conozcamos de qué se trata ese trabajo, qué condiciones hay particularmente. Puedes conocer el puesto de trabajo, pero no la empresa. Es diferente trabajar en construcción en una empresa minera que trabajar en construcción civil aquí en Lima o en una provincia. Es totalmente diferente en cuanto a seguridad y salud. La evaluación de la aptitud médica ocupacional es siempre un análisis en positivo. Quiere decir que nosotros vamos a ver a la persona por lo que puede hacer y no buscar a la persona en función o examinarla en función de lo que no va a poder hacer. Esta es una cuestión sine qua non y a priori que muchas veces omitimos, ¿no? Pasamos a un trabajador por una serie de exámenes a buscarle a ver la mínima desviación, lo mínimo no normal para observar a un trabajador y muy probablemente hacerle perder una oportunidad de trabajo. Nunca buscamos en una evaluación médica ocupacional, el fin es evaluar si la persona tiene la capacidad funcional para hacer su trabajo de manera segura, para él y para sus colegas, sin dañar su salud. Ese es el enfoque. No es pasar a una persona que está bien por una serie de exámenes, terminar haciéndole una prueba de esfuerzo para que trabaje en una oficina que no tiene ninguna relación y decirle a una persona, por ejemplo, usted, como no pasó la prueba de esfuerzo correctamente, no puede trabajar en una oficina donde tiene que trabajar. Eso no tiene ningún sentido y se trata de, por ejemplo, un caso de ausencia de criterio técnico y discriminación por una condición médica que no tiene nada que ver con el trabajo, ¿no? Nos basamos siempre en el principio de no discriminación y siempre nuestra opinión debe estar realizada en función de evidencia científica, siempre evidencia científica. No puede ser que a una persona por estar obesa, por ejemplo, por default le estén indicando una prueba de esfuerzo. ¿Cuál es el criterio técnico para pedirle a una persona con obesidad una prueba de esfuerzo? ¿Alguien me puede citar, por ejemplo? Sin embargo, se hace. Y lo que me preocupa más, por ejemplo, dicen en la empresa donde yo trabajo, me dicen, el doctor lo indicaba. ¿Qué doctor? El doctor Vargas. Oiga, yo no he indicado tal cosa. Pero ellos hacen interpretaciones. Como van a ver aquí, nosotros tenemos que tener siempre un criterio técnico, médico. Ese es el que debe primar. Y obesidad no es siempre igual
a alto riesgo cardiovascular. Depende de las otras variables, ¿no es cierto? Existen dos formas de calcular el riesgo de Framingham: a través de los niveles de colesterol y, en ausencia de ellos, con la masa corporal, y las otras variables como son edad, presión arterial, antecedentes. Si uno hace unidad clínica y encuentra, por ejemplo, que una persona tiene riesgo alto, según Framingham, más de 20, nosotros podríamos estar a esa persona correctamente indicándole una prueba de esfuerzo. Pero si una persona tiene la misma condición de obesidad y tiene un riesgo de 6.8, no tiene ningún sentido, ningún criterio técnico que ustedes sometan a esa persona a una prueba de esfuerzo, y más aún le hagan perder tiempo y muy probablemente le hagan perder la oportunidad de trabajo. Recuerden. Y de por medio también debemos pensar en la parte ética, que perjudicamos al trabajador. No lo sé, pero al menos en la empresa donde me toca en estos momentos colaborar, los postulantes no gastan un centavo en su examen médico. Sin embargo, fuera de nuestra realidad, la situación es distinta. Lo que más hemos logrado, por ejemplo, con las empresas contratistas mineras donde trabajamos, es que hagan el examen médico. Hace 12 años, las empresas contratistas le decían al postulante: ¿usted quiere trabajar conmigo? Sí. Vaya, pase un examen en la clínica tal y usted paga. Eso es ilegal. Nosotros cambiamos ello, pero todavía quedan remanentes. ¿Cuáles son esos remanentes? Ah, señor, la empresa tal le ha pagado su examen médico, pero ahora usted tiene que hacer una consulta con el endocrinólogo. Usted la tiene que pagar, y eso sigue siendo ilegal. Ese no es el fin. Si yo como empleador estoy pidiendo una serie de pruebas, yo las tengo que pagar. No debo afectar, porque el postulante finalmente gasta, pasa su prueba de esfuerzo, pasa su ecocardiografía y luego le dicen: no, ¿sabes qué? El otro que no tenía que hacer la prueba de esfuerzo y la ecocardiografía ya entró. Y ese dinero que gastaste, por gusto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando indicamos una prueba adicional, cuando observamos a una persona. Eso tiene que ser con un criterio científico, basados en evidencias, y siempre debemos estar en un proceso de revisión y actualización y analizar caso por caso. No podemos tratar a todas las personas por igual. Ya sabemos que no hay enfermedades sino enfermos, y en este caso son personas sanas. ¿En qué momentos vamos a evaluar nosotros la aptitud de una persona? Bueno, antes de un trabajo, obviamente, ya trabajando, cuando se hace una reubicación del trabajador, cuando se modifica también el puesto de trabajo, luego de una ausencia prolongada. Por ejemplo, nosotros, las personas que se alejan por descanso médico de más de 7 días, todos pasan una reevaluación de reincorporación, donde el médico ocupacional va a verificar si la persona está realmente recuperada y no tiene alguna dificultad que pueda interferir con su desempeño seguro en el trabajo. Después de un accidente, con el mismo fin, durante la evaluación periódica, durante la vigilancia médica, también lo realizamos en el momento del cese o retiro, esto con el fin de verificar las condiciones en las que el trabajador se retira. Recuerden que hay condiciones, y esto tanto en el momento del cese como el ingreso, hay un error técnico frecuente, ¿no? Una persona, voy a poner un caso, trabaja en una oficina en el año 1, ¿sí? En el año 2 le hacen una radiografía porque está en centro minero, ¿no? En oficina sale normal. En el año 3 le hacen la radiografía y, 1/1, P sobre Q, neumoconiosis. ¿De dónde viene la neumoconiosis? ¿Del centro minero de los últimos 3 años donde está en una oficina? La latencia típica de un caso de neumoconiosis, de silicosis, es de 15 años. Sin embargo, muchas veces los colegas le ponen neumoconiosis y están activando el SSTR de la empresa donde el señor trabaja en una oficina. Hay que hacer el análisis y hay que encaminar adecuadamente al trabajador para que haga valer sus derechos, pero con la empresa que lo estaba empleando hace una década, probablemente en un socavón o en una operación donde no habían condiciones. Por eso, importante que nosotros revisemos bien el preocupacional y también certifiquemos en qué situación una persona se retira. Pero una persona que se retira sana
Después de una condición de exposición a sílice, por ejemplo, tiene que seguir vigilancia cada 5 años, porque en un momento, más allá de los 10 años, podría estar debutando con una enfermedad que adquirió en una exposición una década anterior, ¿no? Cambio de conducta o desempeño, cuando una persona tiene un cambio en su desempeño, puede ser que empiece a generar más ausentismo o presenta trastornos de conducta, también se hace una reevaluación. Y obviamente en el contexto de un accidente de trabajo, porque nosotros, como parte del esquema de un servicio de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que descartar que la causa del accidente sea debido a una persona inadecuada o no apta en un puesto donde no tenía las capacidades funcionales. Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos este trabajo hace 12 años, las personas pasaban un examen por pasarlo, no había ningún criterio, y las personas venían a trabajar. Te encontrabas personas manejando, por ejemplo, con ambliopía. Te encontrabas personas manejando maquinaria y no tenían estereopsia, con diplopía, y causaban un accidente. Entonces, en esos casos, por ejemplo, se encontraban cosas cuando uno analizaba, ¿esta persona qué aptitud tiene? ¿Le ha sido una evaluada adecuadamente? ¿Se ha compatibilizado su capacidad funcional con el puesto donde trabaja? No. Se hacían exámenes por cumplir con un requerimiento legal, pero esa información no era analizada y compatibilizada con el puesto de trabajo. Entonces, vale todavía hacer ese análisis. ¿Qué aspectos clave van a normar la realización de una evaluación, una opinión sobre aptitud de un paciente, o en este caso de un trabajador? Primero tenemos que tener en cuenta la normativa. En nuestro país y en todos los países del mundo, la normativa no es necesario conocerla para cumplirla, ¿no es cierto? ¿Sí? Las normas son publicadas, no necesariamente leídas, pero si la incumples, te recuerdo que alguien te la va a hacer recordar cuando te denuncie. Entonces tenemos que tener en cuenta normativa específica. Por ejemplo, un caso puntual. Tenía un paciente, un trabajador que trabajaba en líneas de alta tensión, 20 metros, 15 metros sobre el suelo. Existe una normativa específica que impide que una persona con epilepsia trabaje en ese tipo de labor, ¿sí? Pero viene el trabajador, después de una crisis convulsiva, obviamente, en la mina, porque había omitido ese antecedente, regresa con un certificado grandazo, me dice, aquí está mi neurólogo, súper famoso, me ha dicho que yo estoy apto para subir. Perfecto, le dije, te voy a mostrar un artículo de la norma. Le muestro, mira, sube las cejas. Dame el número de tu médico, ¿puedo llamarlo? Lo llamo al colega y le digo, mire, doctor, si le habla fulano, soy médico especialista en medicina ocupacional y del medio ambiente, tengo acá un certificado de usted del paciente tal que usted está viendo. Sí, doctor, quiero hacerle mención de una normativa legal que impide que un paciente con epilepsia esté trabajando en altura. No lo sabía. ¿Sí? Sin embargo, ya emitió el certificado. Digo, doctor, si su paciente tiene una crisis, cae y muere, o se electrocuta por la crisis y muere, usted va a tener compromiso legal, porque usted lo está autorizando a subir donde la ley dice que no lo haga. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Si no lo conocemos, hay que leerlo, porque si lo ignoran y algo le pasa a su trabajador con su certificado, es cuestión de investigación. Como recuerdan, después de un incidente se hace una investigación de la aptitud de la persona. Podrían estar expuestos a una demanda por una negligencia, por omisión, ¿sí? Aspectos éticos, definitivamente, tenemos que tener mucho criterio antes de hacerle una observación o negarle la oportunidad de trabajo a una persona, porque estamos negándole el ingreso a una familia y más vale que nosotros tengamos el criterio técnico, científico o legal detrás para negarle la aptitud al trabajo a una persona. Tenemos que conocer las tareas que determinan el puesto. Por ejemplo, un conductor de transporte de personal. Su trabajo es subirse a un bus y transportar a las personas del punto A al punto B. Certificado de aptitud para el trabajo dice, apto con restricciones. 2 puntos. Restricción, no conducir vehículos. ¿Eso es apto con restricciones?
Eso es un no apto, ¿no es cierto? Entonces, si no conocemos el trabajo de la persona, podemos incurrir en ese tipo de vicios. Otro vicio. Doctor, me dicen, según los criterios de aptitud laboral de la empresa minera tal, donde yo trabajo, si este postulante que tiene 20-30 y 20-40 y no corrige más, su visión es no apto. Discúlpame, ¿cuál es el puesto de trabajo? Supervisor de personal. Discúlpame, nosotros no hemos hecho nunca unos criterios de aptitud para supervisor de personal. ¿Podrías explicarme un poco mejor? No, es que a mí me han pedido que este supervisor le haga una evaluación a ver si puede conducir. Y como no corrige hasta 20-30 por lo menos, como dice la norma del Ministerio de Transportes, le doy el no apto. Oiga, le digo, ¿usted se ha puesto a pensar cuánto tiempo un supervisor de personal conduce? Ah, no, es que no conozco el puesto de trabajo. Bueno, un supervisor de personal, él está parado en la puerta, está viendo que el personal ingrese, si alguien tiene problemas le ayuda, ve que esté su documentación correcta, los hace ingresar, hace el tareo del personal, ve planillas. Ese trabajo no necesita manejar. Usted le está negando la oportunidad de trabajo a una persona por una labor que no significa ni el 10% de su trabajo. ¿Se dan cuenta que la falta de conocimiento del puesto de trabajo nos puede hacer incurrir en tremendos vicios? Y cada vez estoy viendo que los postulantes, gracias a Dios, sienten más que tienen derecho a saber por qué médicamente se les niega ser aptos, se les califica como no aptos. Y en esos casos tienen que tener sólidos argumentos, ¿no? Obviamente conocer las tareas implica conocer las exigencias físicas y psicológicas de ese puesto de trabajo, conocer los peligros, conocer las tareas que son sensibles a la seguridad, por ejemplo, las personas que tienen a cargo la vida de otras personas, personal médico, personal de seguridad, personal rescatista, personal que conduce aviones, personal que conduce buses de transporte, maquinaria, por ejemplo. Ese tipo de personas tienen tareas que son sensibles a la seguridad. Eventos no deseados, saber qué tipo de accidentes son más frecuentes. Por ejemplo, ¿cuál es el accidente más frecuente en un trabajador que hace conducción interprovincial en el país? ¿Cuál es el accidente más frecuente? Que mata más o menos unas 15 personas, 20 personas por semana en nuestro país. Los buses interprovinciales, donde las personas no tienen un sueldo estable, sino que se les paga por carrera. Y esas personas agarran un bus desde Cusco, como pasó la última vez que recuerdo, desde Cusco sin relevo y salen hasta Lima. Y luego están chocando de frente a las 5 de la mañana con otro bus de otra empresa, también en las mismas condiciones, que se está yendo de Lima a Ica y mueren 30 personas. Los accidentes por sueño. Entonces, los que saben de este tipo de tareas sensibles y los accidentes que ocurren en ese tipo de trabajadores deberían estar pensando, por ejemplo, en indagar sobre los hábitos de sueño de las personas, descartar patología de sueño que produce con más frecuencia accidentes como la apnea del sueño. Entonces, ese criterio, conociendo el tipo de accidentes que ocurren, nos permite afinar un poco la puntería. Si se trata de trabajo de altura, obviamente me voy a poner a pensar, señor, ¿usted ha tenido epilepsia? No. ¿Usted ha convulsionado alguna vez? No. Aunque sea por fiebre, no. Preguntas que no deben faltar y deben estar registradas, porque típicamente los accidentes, por ejemplo, que ocurren en trabajo de altura, ocurren en personas que tienen epilepsia y lo niegan en la anamnesis. Ojalá que el médico que haya hecho ese certificado haya registrado que preguntó si el paciente tenía antecedentes y lo negó. Porque si no lo preguntas, te van a echar la culpa, o van a intentarlo al menos. Esas son el tipo de cosas que tenemos que estar alertas según el tipo, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Posibilidad de controles. Me tocó alguna vez un trabajador que su labor era conducir volquetes que llevan cal. Me llaman del centro médico X, ¿no? Doctor, ha llegado un chofer, tiene la mano derecha, tiene el primer y el quinto dedo. Le estamos dando un ratito, le digo. ¿Qué caso es? No, es una persona de 50 años. Ah, perfecto. ¿Y por qué le dan el no apto? No, porque tiene 2 dedos.
pero han revisado cuál es su capacidad funcional, no es que tiene 2 dedos, entonces yo concluyo, dice el médico, que no puede agarrar el volante y menos va a poder hacer un mantenimiento al carro, va a poder hacer todo lo que tiene que hacer un chofer. Oiga, le digo, ¿qué dice el traumatólogo? Lo vamos a pasar. Pasa al traumatólogo, no apto. Y cuéntame más del paciente, ¿cuánto tiempo tiene de carrera? ¿No? Tiene 25 años, el señor trabajando como chofer de volquete. Oiga, y le vamos a dar el no apto, ¿no? Le digo, agarra unas pesas de 10 kilos, a ver si las levanta por encima del hombro y me llamas. Doctor, si las levanta. Perfecto. Hazle la prueba de prensión con la mancuerna. ¿La puede apretar? Sí, sí la aprieta. Entonces, ¿por qué le estás diciendo que no es apto? No, doctor, es que el ingeniero está acá al costado y el ingeniero piensa que ese señor no es apto para hacer su trabajo con seguridad. ¿Cuál sería la conducta adecuada del médico ocupacional ante la duda? Yo no estaba viendo ese caso, pero ¿cuál sería la conducta que ustedes tomarían? ¿Le declaran no apto de frente? Es lo más fácil, ¿no? Cuando una persona tiene una condición difícil, lo más fácil es negarle el trabajo. Cuando una persona tiene una condición especial, es más trabajo para el médico ocupacional y para la empresa. Ahí viene el tema de controles. A la persona le pedí, me llamó, me buscó muy preocupada, porque imagínate, 25 años y viene un doctor que no tiene la edad que él tiene, ¿no? Tiene 20 años menos y le quiere decir que ya el señor lo que ha hecho 25 años ya no lo puede hacer. No es justo, ¿no? Bueno, le hicimos una prueba con el ingeniero de seguridad al costado, nos llevó, nos hizo dar vueltas, hizo el preuso, cambió una llanta, hizo todo lo que tenía que hacer con su volquete, el mismo volquete que le había heredado a su papá, ¿no? Estaba trabajando en ese volquete y había hecho todo lo que tenía que hacer. El ingeniero quedó con la boca abierta. Y nosotros quedamos con hicimos algunas recomendaciones y unos controles para evitar que tuviera lesiones en ciertas tareas que son más dificultosas teniendo 2 dedos, ¿no? Pero la moraleja ahí es que cuando tú le quieras decir a una persona que no puede hacer algo, esa persona se va a esforzar y se va a empecinar en demostrarte lo contrario. Nunca ignoren la carrera de la persona, nunca ignoren su trayectoria y sobre todo, ¿qué es lo que ha pasado? Este paciente, y lo recuerdo bien claro porque hasta fotos tuvimos que hacerle a los ingenieros de cómo hacía su trabajo y hasta un video, porque no lo creían, es que las personas, por ejemplo en este caso, que había tenido una lesión por un explosivo que digamos es uno de estos pirotécnicos que usan los niños, ¿no? Le había tomado 3 dedos en la mano, esa lesión la tenía desde niño, entonces ese dedo, ese 5.º dedo era prácticamente casi otro pulgar, ¿no? Musculoso, bien fuerte, podía aferrar muy bien objetos. Entonces son cosas que nosotros tenemos que considerar cuando evaluamos a un trabajador, ¿no? Factores que aumentan riesgo también, aspectos de la empresa, cosas que la empresa necesita, está dispuesto a tolerar, pero también nosotros tenemos que poner en una balanza lo que es la justicia y lo que es la igualdad de oportunidad, ¿no? No podemos, aunque la empresa nos presione, de negarle la oportunidad a una persona por una condición que no tiene nada que hacer con su trabajo, ¿no? Algunas definiciones, porque al final de esto vamos a conversar, igual que en la otra charla, con casos, ¿no? La idea aquí es terminar con casos para que podamos usar lo que hemos aprendido. Entonces, una restricción es una tarea que el trabajador no va a poder realizar y forma parte de su trabajo, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, es bien curioso y pasa, ¿no? Una persona postula a asistente administrativo, labores en escritorio, ¿no? Dice, apto con restricciones. 2 puntos, restricción, prohibido trabajo de altura. Oiga, le digo, pero ¿y él cuándo se va a subir a una plataforma con un arnés y una línea de vida? Eso no es parte de su trabajo, pero lo hacemos, ¿no? O un operador de maquinaria también le ponen no apto para trabajo de altura, pero él no trabaja en altura, él no es mecánico, no es liniero, él trabaja sentado en un volquete. Ah, pero es alto, sí, pero eso no es trabajo de altura. Entonces, otra restricción es, hoy día me han llamado, ¿no? Una doctor, tengo un trabajador que es ingeniero. Ya, ¿ingeniero de qué? No, ingeniero es de planificación. Ah, ya, perfecto. ¿Ingeniero geólogo? Sí, de planificación, ya. ¿Cuál es la restricción? No, es apto con restricción porque tiene que usar lentes.
Ese es un error de las licencias de conducir, ¿ya? La licencia de conducir dice restricciones, uso de lentes. No, eso en términos laborales es apto con recomendaciones. Uso obligatorio de lentes durante conducción de vehículos, qué sé yo, eso no es una restricción. Una restricción es cuando tú le dices a la persona, dentro de su trabajo, usted puede hacer todo esto menos esto de aquí, ¿no? Y también hay que ver la proporción. Nosotros usamos más o menos, hay unas definiciones que usamos en EMSHA. Si la persona es capaz de hacer el 60% de sus labores o más, ¿sí? Se trata de una restricción y todavía sigue siendo el trabajo en función, el real trabajo de la persona, ¿no? Cuando una persona tiene un accidente y le restringimos algunas tareas por el tipo de lesión que tiene, si cumple el 60% o más de su trabajo, sigue siendo trabajo restringido. Pero si ya no puede hacer el 60% de sus funciones, ya lo consideramos una lesión incapacitante para fines estadísticos, ¿no? Aptitud médica, la evaluación de aptitud psicológica para trabajar sin riesgo para el trabajador o sus compañeros. La aptitud médica es una aptitud psicofísica para trabajar sin riesgo. No es que un colesterol elevado, ¿sí?, te va a diferir la aptitud para el trabajo. No es que por estar subido de peso tengas que hacer una, entre comillas, prueba de esfuerzo con tus 26 añitos porque al doctor se le ocurrió y pierdes tu oportunidad de trabajo. Si tu trabajo tiene que ser, pues no sé, de repente si el muchacho es atleta, pues corre en 100 metros y tiene obesidad, ya de acuerdo, háganle una prueba de esfuerzo. Pero si no, no debemos escapar del alcance ¿no? Aptitud para hacer su trabajo de manera segura, en la esfera física y en la esfera mental, nada más, sin afectarlo a él o a sus compañeros. ¿Qué es un apto? Apto es una persona sana o que tiene hallazgos o patologías, ¿sí?, que no afectan su capacidad para laborar, ¿sí? A veces me observan gente porque no le pueden hacer la audiometría porque tiene un resfrío, ¿ya? ¿Y a qué puesto va? Ah, no, va a trabajar en oficina. ¿Y qué tiene que hacer la audiometría? Ok, hay que hacerla, hay que programarla, pero el señor, eso, salga lo que salga en la audiometría, a menos de que no te escuche, sea sordomudo, no va a repercutir en la aptitud de esa persona. Es un examen que de repente pide la norma, hay que cumplirla, pero eso no condiciona, no va a afectar la aptitud de la persona. Entonces ahí nuestro criterio tiene que ser enfocado a la aptitud de la persona. Apto con recomendaciones, cuando la patología tiene una patología y está controlada, no repercute un riesgo a la vida, pero requiere seguimiento. Ahí pueden poner el colesterol, el peso, la diabetes que está controlada y tiene que seguirse controlando, una serie de cosas. La diabetes, 2 puntos aparte, en algunos trabajos que llamamos trabajos críticos, donde las personas pueden matarse o matar a alguien, sí puede ser un condicionante de observación, ¿no? O incluso, si está no controlada, lo que llamamos una no aptitud temporal, ¿no? No apto temporal u observado, realmente es una persona que tiene una patología controlada, probablemente, y esto sí, sin riesgo vital, pero requiere tratamiento y control antes de certificar su aptitud. ¿Por qué? Porque tiene implicancia en seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, ¿ustedes les gustaría subirse a un vuelo, ¿sí?, y que el piloto tenga una diabetes mellitus tipo 2 que está en etapa insulino requiriente y no está controlada? ¿Y le gustaría que le dé un coma diabético ahí mientras está manejando? Creo que no, ¿no? Y esa es nuestra función como médicos. Ese sería un observado, trata su diabetes, controla su diabetes y luego sigue su trabajo, por ejemplo, ¿no? Apto con restricciones, una persona que tiene patologías, pero puede realizar sus tareas principales del puesto. Puede realizar las tareas principales del puesto, ¿no? Un conductor que tiene restricción para conducir, ese no es un apto con restricciones, es un no apto temporal o un no apto definitivo, ¿no? Se limitan algunas de las tareas del trabajo, pero no se reduce el rendimiento o se agrava una patología o se arriesga la seguridad de la persona, ¿sí? Finalmente, y esto debe ser siempre la excepción, un no apto es una persona que tiene una patología o, sin estar enfermo, tiene una limitación orgánica
que lo hace incompatible con el trabajo para las tareas esenciales del trabajo, ¿no? O una circunstancia que en que debe realizarse el trabajo. Por ejemplo, ¿ustedes conocen la miocardiopatía hipertrófica? ¿Sí? Compromete la fracción de eyección, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en altura, en gran altitud geográfica, empeora y puede ocasionar muerte, ¿no? Por ejemplo, en las circunstancias, si una persona tiene que trabajar y tiene miocardiopatía hipertrófica y tiene que subir a altitud geográfica y también a otros puntos en el país, sería apto con restricciones. ¿Cuál es la restricción? No irse a altitud geográfica y trabaja todo lo que tenga que hacer en la ciudad, ¿no? O en baja altitud. La no aptitud en realidad tiene que ser la excepción. Yo llevo una cuenta en 12 años cuántos no aptos he dado. Estoy en 112 casos, en 12 años. No deben tener números altos. Yo conozco centros que observan al 66-60% de las personas que evalúan y tienen 20-30% de no aptos. Estoy más que seguro que esos 30% de no aptos y ese 66% de observados no son realmente no aptos y realmente no ameritan ser observados, ¿no? Cuando pregunto cuál es el motivo de observación, tiene colesterol total de 220. Y, no, acá dice mi protocolo de, ¿cómo dicen? Mi plan de calidad dice que tiene 220 y que como tiene 220 es no apto. Eso es terrible. No debemos hacer ello, ¿no? La evaluación de la aptitud médica no es un método para seleccionar al trabajador más resistente o a Superman, no. Porque a Superman o al super sano lo pones en malas condiciones de trabajo, igual se va a lesionar, ¿no? Pero las empresas nos van a querer empujar ahí, ¿no? Porque no quieren que venga alguien con yaya, porque saben que si tienen malas condiciones de trabajo, ese paciente que está con yaya va a empeorar, ¿no es cierto? Ahí un poco la muñeca. Preservar los derechos, no discriminar a las personas, todos finalmente somos iguales, ¿no? Y siempre proteger la confidencialidad. Doctor, pásenme la lista de los que están con problemitas de salud para tenerlos más en cuenta, para cuidarlos más. Eso es terrible, eso no se debe hacer, ¿no? Señor, usted no necesita eso, para eso tiene un departamento médico, ¿no? Equidad siempre entre trabajador y empresa. Nosotros no podemos filtrar o revelar información personal de un trabajador por más presión que haya en la empresa. Y solamente debemos informar en términos de aptitud o no aptitud. Jamás decir no es apto porque presenta tal patología, jamás, ¿no? Es no apto para la posición o no recomendable o no puede realizar la tarea lo que gusten, pero jamás revelar la razón a una empresa. A la empresa solamente se le va a indicar la aptitud, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que empleamos para opinar sobre una persona? Primero, el criterio clínico ocupacional, donde la persona, el médico, valora la enfermedad y el estado funcional y lo compatibiliza con el puesto de trabajo. Conocimiento, obviamente, del puesto de trabajo para tener un criterio clínico ocupacional. Debemos conocer la empresa a dónde va a trabajar esta persona, porque cada empresa tiene algunas prerrogativas, pero sobre todo cada empresa tiene realidades distintas. Nuevamente, yo agarro a un contratista de construcción civil de algún lugar en la periferia de Lima y agarro un contratista de construcción civil que está haciendo labores dentro de una empresa que está dentro de una gran minería, por ejemplo, y son condiciones distintas. La seguridad se respira porque el contratista minero sabe que si no cumple le van a caer unas tremendas multas del titular minero, y el titular minero sabe que si le ocurre un accidente en construcción le va a caer tremenda sanción, que todos ahí están enfocados, mientras que en el rubro informal las personas van poco más en short, qué guantes, nada, van en sandalias, qué bota de seguridad, casco, nada, sombrerito de papel y lata con cemento al hombro, trabajan, ¿no? Esas son las condiciones de trabajo fuera, y es el mismo sector, pero es diferente empresa, ¿no? Aspectos éticos, obviamente, ¿no? Nosotros, valga la aclaración, nosotros lamentablemente hemos tenido con la experiencia que aprender a trabajar con un listado de proveedores cerrado que vamos auditando.
y pueden calificar o descalificar, y en el momento en que sale uno, entra uno. ¿Y esto por qué? Porque lamentablemente hemos tenido casos de problemas éticos donde doctor o centro, clínica, dame una ayudita, ¿no? Una ayudita. No sabemos lo que habrá detrás de esas ayuditas, pero yo he visto tuertos con licencia, ¿no? Y eso no puede ocurrir. Ese es un tema grave, ético y también con implicancias legales, ¿no? El criterio legal ya lo hemos comentado. Cuando nosotros estamos trabajando, haciendo evaluaciones médicas ocupacionales, y eso me voy a ir adelantando un poco mientras se recupera esto, tenemos que conocer las condiciones de trabajo y evaluar la capacidad física. Por ejemplo, ¿qué variables van a ser relevantes cuando estamos hablando de trabajo en altitud geográfica? ¿Qué piensan que sería relevante en altitud geográfica? ¿Qué patologías? Corazón y pulmón. ¿Por qué? Porque el estar en altitud geográfica, por ejemplo, supone siempre un estrés, un requerimiento adicional para la parte cardiopulmonar. Entonces nosotros tenemos que revisar muy bien la capacidad de reserva funcional que tiene esta persona para soportar un estrés adicional que es el que va a tener en la altura. En ese contexto, por ejemplo, los problemas de clase funcional, digamos, insuficiencias cardíacas de clase funcional 3 o 4, valen más que razón, hay más que razones para que esas personas, por ejemplo, no suban así nomás a una operación en gran altitud geográfica. Estaba mencionando, cuando nosotros vamos a opinar sobre un puesto de trabajo, debemos conocer los peligros y los riesgos para así poder determinar qué pruebas y exámenes son necesarios o pertinentes hacer para este puesto de trabajo. Adicionar siempre las pruebas requeridas por ley, ¿no? Y exigir la vacunación para los riesgos biológicos cuando sea necesario, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajan con residuos sanitarios, los que trabajan con plantas de aguas servidas, ¿no? Capacidad física, especialmente en algunas tareas, por ejemplo, hemos visto la lamentable muerte de 3 bomberos. Las personas que hacen rescatismo y bomberos necesitan una excelente condición física, ¿no? Los trabajadores de zonas remotas, las personas que van a ser exploradores, los pioneros del siglo XXI, porque todavía hay pioneros en el siglo XXI, exploradores. Esas personas tienen que tener una buena condición de salud porque una condición crónica en condiciones de aislamiento con falta de medicinas puede agravarse, ¿no? Capacidad psicológica y mental. Nosotros, y acá me permito un poco el comentario, tenemos que tener mucho cuidado con las pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas son pruebas de screening, de tamizaje, pero sobre todo muchas pruebas psicológicas carecen de validación, ¿sí? Entonces, ni siquiera estamos muy seguros de si la persona entendió lo que se le está preguntando y le aplicamos a veces test un poco complejos a obreros. Hay empresas que ya tienen una batería de pruebas que realizan por puesto de trabajo y a veces no se han detenido a preguntarse si estas pruebas son comprendidas por la población a la que está dirigida. Eso es validación. ¿Qué es lo que debemos valorar? Cuando una persona, y les digo, en estos 12 años no hemos tenido más que 2 casos de personas no aptas porque han tenido esquizofrenia. No porque hayan sido observados, por ejemplo, en el psicológico, rasgos obsesivo-compulsivos. Y el psicólogo dice no apto, no, vamos con el psiquiatra, ¿no? Es una persona bien, ha terminado su carrera, es excelencia en su promoción, ha estado en 3 trabajos sin ningún problema, una excelente carrera, pero tiene estos rasgos. No es una psicopatía, la persona no podemos negarle la oportunidad de trabajar, ¿no? Cuando hay una sospecha de psicopatía, cuando hay consumo de drogas o un cambio en conducta o un excesivo ausentismo, ¿no? Eso también puede llamarnos la atención. A veces es pertinente hacer una evaluación psiquiátrica, ¿no? Considerar siempre a la persona como un estado funcional y no solo prejuzgarla por el tipo de diagnóstico que ya tiene. Por ejemplo, HIV. ¿Tiene alguna implicancia para la infección por HIV para el trabajo? No, ninguna.
a menos que esa infección por HIV esté asociada a un complejo que se llama complejo de demencia asociado al HIV. En ese caso, por la demencia podríamos estar hablando. Pero el solo hecho de tener una infección de HIV no debe hacer que nosotros inclinemos a decir que la persona es no apta, ¿sí? Patologías, tenemos que tener siempre las patologías controladas, tener eso en mente, que es una patología controlada o una patología ya superada o una patología que está descompensada para considerar la parte funcional de la persona. Conocer el puesto de trabajo es importante porque este tipo de trabajos son muy diferentes a estos y estos dos a este de aquí. Cada uno tiene implicancias y riesgos que son distintos para la persona y a las personas que trabajan con él. Y eso tenemos que tenerlo en mente cuando vamos a emitir un juicio sobre aptitud, ¿no? Detallar también, conocer detalles, ¿no? Hoy día la llamada que me hacían por este 2030, 2040, digo, y estaba almorzando con mis hijos, pero ¿por qué me llaman por eso? Le digo, ¿y dónde va a trabajar? No sé. ¿En qué empresa es? Tampoco sé. Oye, pero ¿cómo vas a opinar de una aptitud de una persona? Estaba el doctor por ponerle no apto. Pero le vas a poner un no apto a una persona. Le pregunté de qué puesto se trataba y me devolvió la llamada en 10 minutos. Por Dios. O sea, ya le iban a dar el no apto a una persona por tener 20, 30, 20, 40 y no sabían en qué iba a trabajar. Pero ya le iban a dar el no apto. Ojo. Esas cosas no pueden pasar, ¿no? Naturaleza de la patología. Detalles, ¿por qué me refiero a detalles? Una cosa es trabajar en Lima y otra cosa es trabajar en Antamina, por ejemplo, 4800. Una cosa es trabajar en Santiago y otra cosa es trabajar en Pascualama, 5100 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Una cosa es trabajar acá nomás en Huacho y otra cosa distinta es trabajar en Las Bambas, lejos de Bancay, ¿no es cierto? Donde no hay acceso a asistencia. Una patología o una lesión que podría superarse en un centro poblado mayor por el nivel de acceso a la asistencia médica podría ser fatal en ese contexto, ¿no? Naturaleza de la patología, entonces, porque estos detalles van a hacer que una patología como una diabetes o una epilepsia se tornen en cosas no compatibles, ¿no? Los riesgos para el trabajador, puede estar expuesto inclusive a envenenamiento por serpientes, depende del trabajo, hay de todo en esta realidad, ¿no? La valoración de las consecuencias de lo que puede ocurrir si yo dejo pasar esta patología o este trabajador con una patología no compensada para el trabajador y también para sus compañeros, es algo que tenemos que tener en cuenta. Los aspectos o criterios relacionados a la empresa, ¿no? Si yo conozco que, por ejemplo, una empresa tiene una pésima condición de exposición a la vibración y yo tengo de otro lado un paciente que tiene un síndrome post-laminectomía con inestabilidad vertebral y una tremenda lumbalgia con ciática, una compresión nerviosa, no sería muy dable que yo le dé el apto para que vaya a subirse a un tractor, por ejemplo, para que vaya a terminar de lesionarse el paciente, ¿no? Entonces, esos criterios que tienen que ver nuevamente con la empresa, el tipo de empresa donde yo voy a enviar a esta persona, diferente si yo lo voy a enviar a otra empresa donde la persona va a trabajar en la misma maquinaria, pero haciendo mantenimiento a vías en la ciudad. Eso es otra cosa, ¿no? Si lo va a hacer en un pueblo alejado donde no hay vía asfaltada y lo va a trabajar y va a hacer el mismo trabajo pero en una ciudad donde ya todo está asfaltado, es diferente, ¿no? Esto tiene que ver también con el ausentismo, las posibilidades de jubilación anticipada, incapacidad temporal que puede generarle el trabajador o que puede tolerar la empresa, los accidentes que ocurren, las enfermedades que ocurren en determinada empresa y no en otra, ¿no? Y que van a finalmente redundar en la calidad, la productividad, el rendimiento y la eficacia del trabajador. Nuevamente, depende de la realidad de cada empresa. Diferente construcción acá, diferente construcción en otros lados, ¿no? Criterios éticos, siempre respetando la confidencialidad, con un criterio independiente, como ya habíamos conversado antes, ¿no? Haciendo informes a las empresas solamente en función de la aptitud de la persona, informándole al trabajador sus diagnósticos. El trabajador tiene que saber claramente qué es lo que tiene, porque nosotros estamos llamados a informarle para que esa persona tome acciones sobre su condición de salud. Recuerden que la 29783 y su reglamento exigen que nosotros le informemos por escrito y con nuestra firma
al trabajador. ¿Qué es lo que tiene? ¿Sí? Referencia cuando es necesario para el estudio y el manejo según sea requerido. El criterio legal, existen requerimientos específicos, como estamos comentando, para conductores, para trabajadores de electricidad, para trabajadores de altura, para trabajadores mineros, que tenemos que conocer si es que vamos a opinar sobre ese tema, ¿no? Siempre considerando que cuando ustedes caigan en una discriminación, el criterio legal constitucional también les va a jugar en contra, ¿no? Van a tener una demanda probablemente, si es que esa persona es bien asesorada, por discriminación. También podrían estar expuestos a una demanda por violación de confidencialidad, ¿no? Violación del derecho de la información, ¿no? Tú eres no apto porque eres no apto. Y yo te descalifiqué, yo me reservo el decirte por qué te descalifiqué. Eso no ocurre. Existe un derecho, señores, a la información, y también ningún examen ocupacional se puede realizar sin un consentimiento informado. Dos cosas que tienen que existir sine qua non en un examen médico es un consentimiento informado, y en segundo lugar, si es que tú eres un centro evaluador, tiene que haber un consentimiento firmado del trabajador para que tú pases esa historia o si quieres esa conclusión a un tercero, y debería ser un tercero médico, ¿no? Se llaman formatos de liberación de autorización de liberación de información. Espero que puedan verlo, pero si no, aquí tenemos, este es un artículo hecho por la Sociedad de Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente, SOMOMA, ¿no? Se llama Guía de Buenas Prácticas para la Valoración de la Aptitud Médica Ocupacional, que básicamente es un resumen o un flujograma donde nosotros vamos a identificar que en primer lugar tenemos que aplicar un criterio legal. Si es que hay un criterio legal, tendremos que cumplirlo, ¿sí? Si no lo hay, ahí es donde vamos a hacer medicina realmente, porque a veces los criterios legales pueden ser válidos, son obligatorios, pero a veces carecen de un sustento científico, ¿no? Y eso es, digamos, entre comillas, una discriminación legal. La ley te prohíbe, ¿sí? Entonces, cuando no hay un marco legal, ahí estamos frente a tres escenarios, ¿no? La persona no tiene una condición médica ni psicológica, entonces es un apto. Si la persona tiene una condición médica permanente o temporal que no es aguda, ¿no? Podríamos estar frente a una condición médica con impacto en la seguridad o sin él, ¿no? ¿Tiene impacto en la seguridad y salud? Sí. La condición de la persona es estable, si es un apto o máximo un apto con restricción. Si la condición que afecta a la seguridad de salud no es estable, es decir, que no es capaz de causarle, de causarle un accidente, entonces diremos que la persona es no apta temporal hasta que la solucione. Y si no la pudiera solucionar, sería no apta. Si la condición médica que tiene la persona no afecta cómo va a trabajar con seguridad, ¿no? Estamos frente a un apto. Si la condición aún así no es estable, no es controlada, le vamos a dar una recomendación, ¿no? Como una persona que tiene su colesterol elevado, ¿sí? Jamás le vamos a decir a una persona que está observado o que no puede trabajar, ¿no? Le estamos haciendo una recomendación, y máximo, si es que comprometiera su vida, sería un no apto temporal hasta que lo subsane, ¿sí? En el caso de las enfermedades profesionales, ¿no? Que también pueden ocurrir, nosotros tenemos que hacer una disquisición fina, y ahí viene el tema de saber a dónde lo voy a poner. Si yo voy a poner a la persona expuesta a un riesgo, una persona, vamos a hacer un caso práctico, si una persona tiene hipoacusia por ruido, y lo voy a poner en la empresa X, donde las condiciones de ruido son tremendamente malas, ¿no? Éticamente yo no debería poner al trabajador ahí, porque lo que poco que le quede de audición, lo va a perder, ¿sí? Eso es lo que resume esta parte. Pero si el nivel de riesgo es aceptable, o la persona está yendo a una empresa pues, que tiene controles, donde las condiciones son otras, podríamos estar frente a una persona apta o una persona apta con restricciones, ¿no? En el caso de las personas que tienen una condición médica aguda que tiene implicancias en su seguridad y en su salud con riesgo vital, inmediatamente es declarado observado
o no apto, se deriva a emergencia para el tratamiento y luego se vuelve a evaluar, ¿sí? La evaluación médico ocupacional, otra vez, es una evaluación funcional para el puesto que trabaja. Jamás podemos hacer una opinión como lo que me pasó hoy día, por ejemplo, en la consulta, donde no sabíamos el puesto, pero ya estábamos juzgando no apto. No podemos evaluar a una persona y solamente porque ya no es normal en su audición, o no es normal en su visión, o no es normal en sus exámenes de laboratorio, ya no apto. Ni siquiera preguntamos a qué puesto va, eso es un error. Esta es una evaluación funcional para un puesto, ¿no? Requiere un conocimiento mínimo de los agentes y riesgos que va a tener esta persona en el trabajo, ¿no? Siempre la evaluación otra vez en positivo, conocer la evaluación de riesgos en el trabajo y prevenir la progresión de enfermedades ocupacionales, ¿no? Siempre con un criterio protector hacia el trabajador. Ahora vamos a conversar un poco sobre lo que consideramos tareas críticas. En el pasado nosotros hicimos una guía para estas tareas, pero por experiencias como la que les he contado de doctor, la mina X dice que un supervisor no es apto porque tiene 20-30 y 20-40, es que nosotros no hemos vuelto a sacar ese documento y prohibimos a que la gente se parametre en perfiles o en matrices o en planes de calidad. El día que el médico pueda ser reemplazado por una computadora va a ser el día que funcionemos como robots, ¿no? ¿Mira bien? No. Entonces, no apto. Eso lo puede hacer una máquina, ¿no? ¿Mira lo suficiente para trabajar? Eso no lo puede hacer la máquina. Tiene que conocer el trabajo, tiene que conocer a la persona, ¿no? Entonces, nunca un robot va a reemplazarnos porque nosotros tenemos algo que se llama criterio. Y el criterio va a hacer que tú tomes una decisión personalizada a cada caso, porque cada caso es diferente, ¿sí? Entonces, volviendo a esto es una actualización para fines andragógicos, para fines de capacitación, de lo que son tareas críticas, que lo que llamamos nosotros aquellas tareas que pueden implicar un riesgo para la persona, mortal para la persona o para personas alrededor de ellos. Conducción de vehículos, trabajo en altura, que se refiere a trabajar encima de 1,80 m sobre el piso o más, ¿no? Requiriendo una línea y un arnés, ¿no? Una línea de vida y un arnés, un material para detener la caída, ¿sí? Los espacios confinados, por ejemplo, típicamente aquí, por ejemplo, en las casas de playa que no tienen sistema de drenaje y usan silos, ¿no? Generalmente cobran. ¿Cuántas vidas mueren en un espacio confinado, saben? En un espacio confinado, ¿cuántos muertos hay generalmente? Por lo menos 2. Por lo menos 2. La persona entra, yo veo todos los días, por ejemplo, en la calle, o todas las semanas, yo veo en la calle, veo un buzón, ¿no? Y una persona que está entrando sola. Abre la tapa y se mete. Eso es espacio confinado. Dependiendo de lo que hay en ese lugar, el tipo de tierra, el hueco, lo que hay, el material que hay dentro, podría haber gases letales, ¿no? Como en los silos, por ejemplo, donde hay H2S y la persona entra, no siente más que el olor a este huevo podrido y muere, ¿no? Eso es tóxico. Entonces, las personas típicamente, por ejemplo, en espacios confinados, mueren 2. Uno que está dentro y muere y el otro que quiere ayudarlo. El tercero ya para y piensa. O a veces es el cuarto, ¿no? La última vez que recuerdo uno fue en San Bartolo, murieron 3 personas, ¿no? El papá, el hijo y el sobrino. Y cuando se dieron cuenta, cuando no llegaron los 3 a la casa, ¿no? Y comienzan a buscarlos, encuentran a los 3 ahí, ¿no? Casi hubo un cuarto porque se dieron cuenta que estaban las cosas, que ellos debían estar adentro y ya se querían meter. Felizmente los policías los pararon, tenían algo de noción de lo que es un trabajo en espacio confinado, ¿no? Trabajos en caliente, que son trabajos en riesgo de incendio inmediato, como en trabajos de soldadura, en tuberías, por ejemplo, de gas, ¿no? Imagínense el riesgo que hay ahí, tareas de rescatismo, trabajo en zonas remotas, ¿no? Respecto a conducción de vehículos, y acá nos vamos a apresurar un poquito, vamos a tomarnos un pequeño break, ¿les parece? 5 minutos para que puedan tomarse una bebida y vamos con algunas tareas críticas. La pregunta ahí, ¿no? Muchas veces nosotros vamos a hacer
utilizados también, ¿no? Con fines un poco oscuros por los trabajadores o los postulantes para obtener un beneficio, ¿no? Y en esos casos, por ejemplo, podríamos estar expuestos a que nos estén utilizando para conseguir una reubicación en el trabajo, ¿no? O nos estén utilizando para conseguir un descanso médico cuando no lo necesitan, ¿no? Que es lo que típicamente estilan ya del otro lado, ¿no? Hay gente que cuando está postulando todo el mundo quiere ser apto, pero cuando ya están trabajando y sobre todo cuando están nombrados y cuando están sindicalizados, ahí están luchando por ser declarados no aptos temporales para que les den descanso médico o no aptos definitivos para que los indemnicen o los reubiquen, ¿no? Entonces ahí ya la evaluación médica ocupacional tiene otros tintes, los mismos, pero se buscan otros fines, ¿no? Y ahí también tenemos que tener muy claro el tema de la ética, ¿no? Hay varios casos de ese tipo. Tenemos que mantenernos del lado de la verdad siempre y tratar de discernir un poco para qué están utilizando nuestros certificados, porque al final podemos terminar enrollados en un problema jurídico y nunca fue nuestra intención. Pero esa persona que viene a la consulta, porque es consulta, no es un examen médico ocupacional, te está utilizando probablemente para obtener un beneficio o un juicio y no nos estamos dando cuenta en lo que nos estamos terminando de meter, ¿no? Conducción de vehículos. La Directiva 006 del 2007 del Ministerio de Transportes norma lo que debe tener una persona para conducir vehículos, ¿sí? Para obtener una licencia de conducir. De que esto se cumpla o no se cumpla ya es otro menester. Pero vamos a tocar algunas cosas. Esto es normativa, no necesariamente estoy de acuerdo, pero es la normativa, ¿sí? No son aptas las personas que tienen enfermedades que produzcan alteración de la conciencia, independientemente de su causa. Las personas con alcoholismo crónico en general, todas aquellas enfermedades que produzcan incapacidad de efectuar movimientos voluntarios y o que limiten la capacidad del trabajo como conducción, manejo o control físico de un vehículo motorizado, subir y bajar escaleras, etcétera, tampoco son aptos. Todas aquellas personas que tengan enfermedades que se caractericen por movimientos involuntarios y que interfieran seriamente con su capacidad de conducir. La pérdida recurrente de conciencia, la diabetes mellitus tipo 1 no controlada y la insuficiencia renal crónica grado 4, ¿no? ¿Perdón? En desacuerdo. Sí. Sin embargo, son las reglas de juego que nos ha puesto el gobierno. Tampoco son aptas las personas que consumen sustancias estupefacientes o psicotrópicas en niveles que alteren su capacidad de controlar el vehículo, personas que consumen sustancias estupefacientes o psicotrópicas en niveles que no alteren su capacidad de mantener el control, pero que se encuentran sin tratamiento o en tratamiento sin prescripción médica. Ahí viene la automedicación de antigripales, de relajantes musculares que causan un accidente al volante por somnolencia. Es una negligencia, esta persona no es legalmente apta, ¿no? Personas que como consecuencia de una enfermedad o su tratamiento sufran uno o varios de los siguientes efectos, ¿no? Alteración del estado de conciencia, del equilibrio, en la percepción, en la habilidad motriz, estabilidad emocional y en el juicio. La pregunta aquí es cuántos de nosotros cuando recetamos un fármaco que produce esto, como gabapentina, por ejemplo, ¿cuántas veces le damos al paciente en la receta? Usted no debe conducir vehículos, no ingiera alcohol. A veces nos quedamos en el alcohol, pero jamás le hemos dicho no conduzca, ¿no? Según esta ley, si algo le pasara a nuestro paciente, también seríamos responsables, ¿no? Para las categorías A2 y A3 no son aptos las personas con insuficiencia cardíaca. Acá dice cualquier estadio. Nuevamente no significa que esté de acuerdo, pero es lo que dice, ¿no? Enfermedad coronaria crónica tampoco necesariamente debes calificar a una persona. Las arritmias de mal pronóstico, sin importar su tratamiento. Los portadores de marcapaso, los diabéticos tipo 2 no controlados, quizá ahí concordamos. Los portadores de marcapaso controlados, por ejemplo, podrían, pero esto es la norma. Las insuficiencias renales crónicas, los hipertensos malignos, la presencia de prótesis cardíacas valvulares, ¿no? Según la norma, estas personas no deberían tener una licencia. ¿Ustedes creen que esto se cumple?
Claro que sí, eso también es otro escenario, ¿no? Felizmente, por ejemplo, en el sector en el que estoy, minería, la ley te faculta a darles una licencia para trabajar dentro del denuncio minero, ¿no? Entonces, porque fuera de minería me decían, doctorcito, usted, no importa lo que usted diga, yo acá tengo mi licencia en el Ministerio de Transportes y Comunicación, yo puedo manejar donde me dé la gana porque el gobierno me ha autorizado. Usted no me puede suspender mi licencia. Fuera de una mina tiene toda la razón, ¿no? El responsable ahí es el médico que hizo ese psicosomático, ¿cómo lo habrá hecho?, ¿no? Y si la persona pierde la vida porque le hicieron un mal examen psicosomático, el médico que firmó estará implicado, ¿no? Pero afortunadamente en realidad minería es diferente. Yo puedo reevaluar y si es que cumple lo que queremos, maneja. Si no, no importa que tenga su licencia del Ministerio de Transporte, perfecto señor, usted maneja la puerta hacia afuera, ¿sí? Por un tema de seguridad que te faculta la ley también, ¿no? Para la parte funcional se requiere, miren, que la persona pueda levantar 5 veces consecutivas un peso por encima de la altura de la cabeza. 2 kilos para categorías no profesionales y para profesionales 5 kilos. Pruebas de coordinación, ¿no? De Romberg. Las presiones, esto también no sé cómo se ha normado, pero está normado, ¿no? Que una persona, por ejemplo, categoría 1 puede tener una diastólica hasta 120, pero una DO2 hasta 110, y la sistólica puede tener hasta 160 el profesional y el no profesional hasta donde quiera, ¿no? Pero es así como está, ¿no? El pulso cardíaco no debe estar encima de 100, la frecuencia respiratoria en reposo no debe ser mayor a 20, el FBC no debe ser menor de 40 o no debe ser menor de 66 en el caso de un profesional. También esos puntos de corte han sido consenso más que algo de ciencia detrás, ¿no? Ausencia de movimientos involuntarios, coreotetóxicos o Parkinson, ¿no? Ausencia de lesiones deformantes, ¿no? Y acá sí nosotros tenemos nuestras serias observaciones, ¿no? Según la ley no deberíamos darle a una persona con escoliosis y eso es totalmente discriminatorio, por ejemplo, ¿no? Toxicológico, ahí sí estamos de acuerdo, las personas en estado etílico no deberían conducir y ahora esto es 0, ¿no? Diagnóstico rápido de habitualidad de consumo de cocaína y marihuana no es permitido para licencias de conducir de nivel profesional, ¿no? La agudeza visual se permite 20-30 para conducción de vehículos pequeños para fines no profesionales y para vehículos que van a cumplir transporte de personal o público o categorías ya de transporte de materiales necesitan 20-20 con correctores o sin correctores. La campimetría también tiene que estar igual o mayor a 70 grados en cada ojo, ¿no? En ambos casos. La visión de profundidad también tiene que tener 60% de aciertos, 80% de aciertos para categorías profesionales. Debe haber una adecuada visión nocturna, una adecuada respuesta en encandilamiento, recuperación en menos de 5 segundos. La visión de colores. La visión de colores, sí, doctora. Ajá. Esta persona menciona, tiene su licencia, pero a la hora de ir a revisar evaluación tecnológica, tiene esterosis alterada, estromatosis, y sería pues, ya con lo que habla, no aptitud para realizar el día, cuando él ha llegado a su centro de chequeo, a su centro de evaluación, lo que la referencia de hecho es, ustedes no me están dando la licencia, simplemente me van a diciendo una actitud para ver si yo puedo, que yo ya tengo la licencia, porque no son las licencias. Entonces, ahí cómo se le podría responder teniendo en cuenta ese momento. Ahí estamos hablando de un momento diferente a una obtención de licencia, estamos hablando de una tarea crítica, la persona puede perder la vida. No me preocuparía mucho su visión de colores, la visión de colores solamente se pide ahora que diferencien los colores primarios, ya no importa si es discrómata leve, moderado, antes a nadie les estaban, doctor ya no mira, falló en el Ishihara, ¿y cuántos ha fallado? Ha fallado 2 de 15, déjalo pasar, pues. ¿Diferencia el rojo del verde? Sí, déjalo tranquilo,
¿Ya? Igual para el corredor, pero sí me preocuparía un corredor que no tenga buena agudeza visual, que no tenga estereopsia, que tenga ambliopía. Eso sí me escandaliza, porque el tipo tiene que adelantar, tiene que advertir riesgos lejos, los objetos se desplazan rápidamente, tiene que advertirlos, tiene que tener una buena, perfecta agudeza visual, perfecta percepción de la profundidad, porque de lo contrario, al iniciar una maniobra al adelantar o rebasar, puede causar un serio accidente para él o para los costados. Ahí el médico tiene toda la discreción para decir: yo no te voy a certificar para hacer una labor de riesgo en este estado. Y lo pones por escrito. El señor puede hacer lo que quiera, pero ustedes no pueden capitular eso, porque serían responsables, cómplices de un homicidio, ¿no? Claro. Claro, está el tema de la legislación, pero también está el criterio médico ocupacional, que es más importante, por lo que le estoy diciendo, ¿no? Usted va a adelantar a una persona a alta velocidad, tiene que ver bien. Usted va a adelantar a una persona y va a poner en riesgo la vida de la otra persona si usted no percibe adecuadamente la profundidad. Ese es otro criterio técnico que no te puede eludir. Y dice: señor, y si usted pese a esto, usted quiere participar en la carrera, puede hacerlo, no con mi autorización y bajo su entera responsabilidad, porque usted está exponiendo su seguridad y la de sus colegas, ¿no? Así es. No, claro, las personas ahí van a empujar como un bulldozer para hacer lo que quieran. Ahí viene el criterio técnico, ¿no? ¿Sí? Diplopía ausente o corregida. Esto es lo que está pedido en nuestra nación para las personas que conducen, ¿no? Esto es para obtener una licencia que se revisa cada 10, cada 5 años, cada 2 años, y realmente las capacidades para conducir podrían cambiar en 1 año, ¿no? O menos. Trabajos en altura. Esto, entiéndase, cuando uno va a trabajar sobre el suelo y necesita tener una línea de vida y un sistema que nos proteja para caer y matarnos, ¿no? No significa que me vaya a Huaraz y ese es trabajo de altura, no. ¿Sí? En el sector minero, el Decreto Supremo 024 del 28 de julio de este año, ¿no? Mantiene estas recomendaciones: que las personas que tengan enfermedades neurológicas o metabólicas que produzcan alteración de conciencia súbita no deben ser aptos para este tipo de trabajos. Las personas que tienen déficit estructural o funcional de una extremidad, tampoco. Miren qué curioso, acá dice que los obesos no deben trabajar. Eso es, entre comillas, no técnico, pero está normado y tenemos que cumplirlo, ¿sí? Trastornos del equilibrio, sí. Alcoholismo, ok. Enfermedades psiquiátricas también, ¿no? ¿Ok? Sí. Desde 29.99, 30 ya es obeso, ¿no? 31 en adelante sigue siendo obeso. Un abogado me dijo, he tenido algunos juicios, ¿no? Me dice: doctor, usted no puede hacer diferencias donde la ley no lo hace. Y esa es una máxima que yo les paso. Uno no puede hacer diferencias donde la ley no las hace. Y bien claro me dicen mis abogados: doctor, cuando hay una ley, cúmplala. No haga excepciones porque se va a meter en problemas, es cuestión de tiempo. Y tienen razón, ¿sí? Estas son recomendaciones para no declarar aptos a algunas personas que tengan una insuficiencia cardíaca severa, por ejemplo, 3, 4, enfermedad coronaria crónica no controlada, personas que tengan arritmias con mal pronóstico, portadores de marcapasos sin control, ¿no? En los últimos 3 meses, diabetes mellitus no controlada, insuficiencia cardíaca crónica, renal crónica terminal, las personas que tienen prótesis cardíacas sin un control cardiológico. Nosotros pedimos que tengan para subirse, por lo menos que hayan visitado a su médico, es lo que nos basta, que hayan visitado a su médico, que nos digan cómo está su prótesis, cómo está su ecocardio, perfecto, vaya a trabajar, ¿no? Hipertensión arterial primaria no controlada, pero ahí nos vamos un poquito a niveles más altos. Enfermedad respiratoria crónica no controlada, sobre todo porque ahí arriba el esfuerzo que hacen, y también si es que tienen que rescatar a alguien, porque esas personas, a veces hay una persona, por ejemplo, generalmente trabajan con electricidad, la persona que está arriba
en algún momento podría tener que jalar y bajar a la otra persona desde arriba. Entonces tiene que tener una buena condición. Altitud geográfica. Y vayan tomando nota, y vamos a empezar ahora con los casos, ¿no? Altitud geográfica, entiéndase, encima de los 2500 para las normas peruanas, para la fisiología y otros países es 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Que es el momento en que cambia la curva de disociación de la hemoglobina en lo que respecta a la afinidad por el oxígeno en altura, ¿no? Introducción, entender la fisiología. Siempre tenemos que entender la fisiología en altitud geográfica. Hay la misma cantidad de oxígeno, es 21%, pero hay una reducción de la presión atmosférica. Entonces el pase del oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar es menor y por ello se estimula la eritropoyetina y por ello la persona tiende a elevar sus niveles de hemoglobina, ¿no? Y el hematocrito en altura. A más hipoxia, a menor respuesta ventilatoria, mayor eritropoyetina y mayor elevación de la hemoglobina y el hematocrito, ¿no? Hay que considerar la fisiopatología de la enfermedad. Si yo tengo un paciente que tiene un fenómeno isquémico en la costa y no lo controlo y lo subo, lo más probable es que ese fenómeno isquémico empeore, ¿no? Valorar y prevenir el ascenso de patologías que se agravan con la hipoxia hipovárica. El control del riesgo cardiovascular, porque ya sabíamos que, y también lo estábamos hablando, tanto el corazón como el pulmón van a estar sometidos a una carga adicional de esfuerzo, ¿sí? ¿Qué cosas ameritan estudio antes de subir a altitud geográfica? Ameritan estudio, no estoy hablando de no aptitud. Un IMA, habría que hacer una ergometría, un SB o un ACV, una valvulopatía, una insuficiencia cardíaca 1-2, un marcapaso, una hipertensión pulmonar, la diabetes mellitus, un antecedente de un bypass, angioplastía o stent. Tengo pacientes que están en altura con ello, ¿no? Pero se les controla en el programa. Hipertensión en tratamiento. Riesgo cardiovascular moderado, se les pide una ergometría, se recomienda. Las personas con anemia aguda también, porque suelen descompensarse o agravar sus síntomas al llegar, ¿no? Pero no significa que no puedan subir. Patologías que no son recomendables que asciendan. Las personas que tienen neumotórax van a empeorar. Las personas que tienen angina inestable de igual manera. Los pacientes que están en IMA y todavía están en proceso de recuperación. Sin embargo, hay alguna evidencia de que la hipoxia hipovárica es un factor protector porque ayuda en cierta etapa de la recuperación a que haya mayor angiogénesis, ¿no? El embarazo en personas no nativas, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la hipertensión no controlada, la insuficiencia cardíaca, clase funcional 3 o 4, el riesgo cardiovascular mayor de 20%, las arritmias de mal pronóstico cuando no están controladas, la miocardiopatía hipertrófica idiopática, una insuficiencia valvular aórtica, un antecedente de enfermedad, edema pulmonar de altura o edema cerebral de altura, una trombosis venosa central. Es preferible que estas patologías se abstengan de subir porque se van a exponer a un riesgo. Sin embargo, con un manejo caso por caso podríamos llegar a tenerlo. Yo he tenido pacientes con EPA que han subido, todos los casos, al menos en la experiencia de este servidor, todos eventualmente en algún momento han vuelto a hacer un EPA, un edema pulmonar de altura, y eso es poner en riesgo la vida de una persona, ¿no? Muy bien, 15 minutos para casos. A ver, este es un paciente varón de 37 años, trabaja como soldador, es soldador desde hace 15 años y tiene epilepsia secundaria desde los 18 años, ¿no? Postula a trabajo de soldador en minería a 4100 metros. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo calificarían? Tiene ese audiograma también, ¿no? ¿Qué dicen? A ver, ¿quién se anima? ¿Por qué? Fue a propósito. Claro, claro, pero eso es altitud geográfica, no es altura sobre el suelo. ¿Sí? O sea, la epilepsia podría ser válido, por ejemplo, si es para que se vaya a la mina de Tangamandapio, donde está pues a 10 horas de cualquier centro poblado y no hay centro médico, de repente, ¿no? Porque no va a tener acceso si se le acaba la medicina, podría ser. Pero en sí,
Esta persona, si va a trabajar como soldador, por ejemplo, el tema de la epilepsia es una patología no relacionada con el trabajo en este caso, que habría que controlarla, sería una recomendación por ahí, ¿sí? Pero yo les dije que cuando una persona tiene una enfermedad laboral y va a trabajar en un puesto de trabajo donde la condición no es controlada, no estamos éticamente autorizados a mandar al cordero al matadero, y eso sería hacer esto acá, ¿no? La persona que ya tiene esto se llama daño acústico inducido por ruido, es mayor de 55, es avanzado, entonces no tiene hipoacusia, tiene un daño nada más, ¿no? Lo que hace décadas se llamaba trauma acústico y eso ya está pero vetado, ya no se llama trauma acústico al daño acústico inducido por ruido, ya se han diferenciado esos términos, ¿no? Si esta persona ya tiene un daño en el oído por ruido, y lo voy a poner en oxicorte, que produce 110 decibeles de exposición a ruido, entonces lo voy a llevar para que después de unos años el señor venga con hipoacusia, ¿no? ¿Cómo dijo, doctor? ¿Apto? ¿No? Caso 2, ecocardiografía. Ahora vamos a ver, un paciente varón de 31 años, conductor de maquinaria pesada. Postula a trabajo de operador de maquinaria pesada en una mina a 4.800. Parece Antamina, ¿no? Antecedentes, 13 años como operador de volquetes, estos son Komatsu gigantescos de 230 toneladas, ¿no? Antecedentes patológicos, episodio de síncope durante el ejercicio en 2 oportunidades. EKG, PR corto, QRS prolongado. Se solicita ecocardiografía y prueba de esfuerzo. La ecocardiografía muestra una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. ¿Qué dicen? ¿Apto? ¿No apto? ¿Ah? No apto, ¿no? Esa persona tú la llevas y va a hacer una obstrucción arriba y puede perder la vida, ¿sí? Caso número 3, varón de 55 años, conductor de maquinaria pesada, ¿no? En minería, postura a conductor a 4.300 metros, puesto de trabajo, circunstancia, lugar donde trabaja. Hace 10 años trabajó como mecánico soldador y lleva 25 años como operador de maquinaria pesada. Tiene este audiograma. ¿Qué dicen? ¿Apto? ¿No apto? ¿Observado? ¿Qué más le pedirían? ¿Qué harían? Esto también es a propósito para que nos acostumbremos a pensar en algo. Y ¿saben cuál es el...? ¿Este es apto o no es apto? ¿Apto? Eso sería un poco avesado. Quizá está entre no apto u observado. Quizá lo más correcto sería empezar por preguntas. ¿Esa maquinaria, esas condiciones son de ruido? Sí. ¿Está controlado? Sí, está controlado. Supongamos que está controlado. Pero al paciente no lo vas a calificar solo o descalificar solo por la audiometría. ¿Qué más le harían? ¿Qué más le pedirían? ¿Qué es lo que se está estilando ahora? La gente no se le descalifica por una audiometría solamente. ¿Qué les dije cuando una persona tenía una patología? ¿Era más trabajo para quién? Para el médico. ¿Qué harían ustedes si es su familiar y quiere postular a minería, qué harían? ¿Cómo le ayudarían? Para ver si tiene una oportunidad de trabajar con seguridad. Porque así, con esa audición sin tratamiento, de repente no. Pero acá hay un componente conductivo, ¿no es cierto? ¿Cómo? Más allá, hay que ir más allá de pasarlo al otorrino. Puede ser, claro. Nosotros solemos primero pedirles una logoaudiometría, ¿ya? Si la persona a 50 decibeles tiene una discriminación de más del 90%, lo dejamos pasar. Si no, dependiendo del tipo de audiograma, lo pasamos con otorrino, ya con la logo, para que el otorrino intente recuperarlo con audífonos. Si con audífono le haces una nueva logoaudiometría, logra 50 decibeles, más de 90% de discriminación, apto. Con recomendaciones, va a usar su audífono, ¿no? ¿Sí? Hay otros audífonos todavía cross que este oído no escucha, te lo ponen en ese oído y le transmite para el otro lado. Hay unas genialidades ahí, ¿no? Entonces le buscamos alguna alternativa al paciente, ¿sí? Y si no se puede, ahí sí. Pero empieza por observado, ¿ya? Lo estudio y si no lo puedo solucionar, no va a poder advertir, no escucha, no comprende el lenguaje adecuadamente, entonces el señor no podría ponerse en riesgo, ¿ya? Incluso
quedamos ahí en podría, ¿ya? Otro caso, paciente varón de 40 años, conductor. Postula a conductor de transporte de personal. Antecedentes, tiene catarata congénita en el ojo derecho, ya saben qué habrá pasado, ¿no? Agudeza visual, ojo derecho, luz, oscuridad. Tiene licencia del Ministerio de Transportes, ¿ah? Y ojo izquierdo, 20/20 con correctores. Visión de profundidad, agarra 1 de 9 láminas en el test de la mosca. ¿Qué es? ¿Apto o no apto? Nunca va a ser apto, ¿no? No hay forma de que una ambliopía se recupere. Y más si es que solamente percibe luz y oscuridad, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo opero, doctor, opéralo, pero ya a esa edad ya no creo que recupere mucho ese nervio, ya fue, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta persona va a tener a su cargo la vida de un grupo de personas, ¿sí? Y no tiene capacidad para distinguir la profundidad. Él mira en 2 dimensiones, ¿no es cierto? Tengo licencia del Ministerio de Transportes, perfecto, yo no te voy a autorizar, ¿sí? Mi ética me impide a mí darte la aptitud para hacer una conducción de vehículos de personal. Anda, denúnciame, haz lo que quieras, pero mi ética me impide hacer esto contigo porque es, primero, ilegal y segundo, es antiético, ¿no? ¿Sí? Caso 5. Paciente varón de 45 años, ingeniero metalúrgico, postula a supervisor nacional de laboratorios y ha tenido una trombosis venosa cerebral en el 2015. ¿Apto? ¿No apto? ¿Apto con restricciones? ¿Observado? ¿Qué hacen? ¿Ah? Dice supervisor nacional, ¿no? ¿Pero es apto? ¿No es apto? ¿O es apto con restricciones? Apto con restricciones. ¿Cuál es la restricción? No realizar trabajos en zonas de altitud geográfica. Punto, ¿no? Pero se dan cuenta, estamos viendo más allá del no apto, ¿no? Hay que ir más allá. Caso 6, paciente varón de 48 años, hace tendido de líneas de alta tensión, miren cómo trabaja el hombre, ¿no? ¿Sí? Postula a trabajo de tendido de líneas eléctricas en la ciudad de Trujillo. Antecedentes, es obeso, tiene diabetes tipo 2. Resultados de glicemia 290. Vayan más allá. ¿No apto qué? ¿No apto definitivo? ¿No apto temporal? ¿No? Señor, trabaje su tema de diabetes, trabaje... Sí, no le estás acabando la carrera, pero le estás llamando seriamente la atención para que corrija sus problemas de salud y luego retome su carrera, ¿sí? Vamos con la siguiente. Otro caso, paciente varón, 36 años, miren, jovencitos que empiezan sus carreras, ¿no? Agente de seguridad, postula puesto de supervisor de seguridad, lo han ascendido, ¿no? A nivel nacional. Y revisa sus antecedentes, revisa su EKG, tiene una cardiomiopatía hipertrófica, ¿no? Y ha laborado 5 años además en altitud geográfica. ¿Qué hacen? ¿Apto? ¿No apto? ¿Apto con restricciones? ¿Observado? ¿Qué dicen? Apto con restricciones también. No le vamos a quitar su oportunidad de trabajo a esta persona, lo vamos a cuidar, pero le vamos a dar la oportunidad de que lleve unos frijoles a su casa, ¿no? Caso número 8, paciente de 20 años, oficio mecánico, postula posición como mecánico en taller, practicante en el taller 6 meses, audiograma muestra esta imagen, ¿no? Y le pone el doctor todavía descartar trauma acústico leve bilateral. Este es el caso de un familiar mío. ¿Qué dicen? No fue a mecánico, él estaba yendo a una planta de manufactura alimentaria y le dijeron que no estaba apto, pues, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Eso es legal? ¿Qué culpa tiene el niño que le hayan dado amicacina? ¿Qué culpa tiene el niño de haber tenido otitis media serosa? Ni siquiera esto es daño por amicacina, porque es solamente conductivo, ¿no? ¿Sí? Y por esa muesquita, como el médico no sabe qué es lo que está haciendo, tiene miedo, y la empresa dice, yo quiero sanos, todo lo que no es sano lo discrimina. Y este muchacho de 20 años termina sin trabajar. Frustrado, tiene que cambiarse de carrera, tiene que buscar otra cosa para trabajar. Sí. Claro, pero no hay un criterio de
equidad, no hay un criterio ocupacional. Esto es, digamos, la edad media o el ocultismo de la salud ocupacional, negarle el trabajo a alguien a esto. Así. ¿Cuál es el temor? Que dice trauma acústico, ¿no? Eso es temor, ausencia de conocimiento. Una persona así es apta. Este es un problema conductivo. Hasta podría ser un error en la toma de la audiometría, ¿no es cierto? Y una persona ve truncada su carrera por esto, así es. O falta de anamnesis. Pero en todo caso, esta persona bajo ninguna circunstancia técnica y legal puede ser declarado no apto, ¿no? Caso 9. Un paciente varón de 63 años, ya operador de maquinaria pesada, que postula a operador de volquetes en minería, 4.600. Antecedentes: enfermedad cerebrovascular hace 3 meses, tuvo una craneotomía, tiene una epilepsia secundaria y ahora tiene ácido valproico y tiene esta tomografía. Es no apto. Este es un pacientito mío, ¿no? Un pacientito que le pasó esto. ¿Sí? Bien. Hasta aquí quería compartir con ustedes, amigos. No sé si tuvieran alguna pregunta. Sí. ¿Con qué? O sea, que fallan el test de colores. La verdad no he visto ni... Soy medio irónico, pero yo le he dicho esto cuando me han preguntado, y yo veo pues en el centro X que me ponen no apto, está yendo para trabajar en oficina, pero dicen apto con restricciones, no conducir vehículos, 2 puntos, tampoco realizar trabajos eléctricos. Digo, oye, lo llamo, ¿no? Digo, pues lo conozco al colega, oye, yo trabajo en oficinas, ¿no? Él trabaja en oficinas, no va a ser desactivador de bombas. Y le vuelvo a hacer la pregunta, ¿diferencia colores primarios? Sí, diferencia. Entonces no lo molestes, ¿no? Déjalo conducir, déjalo hacer su trabajo de electricista. Digo, o muéstrame un artículo, uno siquiera, donde dice que una persona que tiene discromatopsia no puede trabajar de electricista. Dime, a ver, ¿qué estudio han hecho? ¿Qué tipo de accidentes sufren las personas que tienen discromatopsia y trabajan como electricista? Ninguno. A menos de que sea un desactivador de bombas, ¿no? Ahí sí, acá corte el rojo o el verde y corte el otro y muere, ¿no? Es que la no aptitud se da cuando la persona con esa condición médica hace la tarea y expone su vida o su salud. Por eso lo hago irónico, pero si fuera a exponerse al desactivar una bomba y porque no mira los colores, quizá ahí le diría que no es apto para desactivar bombas. Pero para el electricista, hermano, sí puede. Sí puede. No tenemos ningún derecho, ni tampoco hay ley que lo prohíba, ¿ya? Ahí no debemos negarle a estas personas hacer su trabajo, ¿no? Pobrecito el electricista. Demuéstramelo, muéstrame tu estadística. Si tú tienes estadística de los discrómatas en tu empresa se accidentan más, te doy la razón, le dices. Si no lo tienes, muéstrame de otra empresa. No hay, muéstrame de cualquier cosa en el mundo. No hay, entonces, ¿con qué sustento tú le dices a esa persona que no trabaje? No hay. Entonces, ese es el criterio que tenemos que buscar. Evidencias científicas, no hay. Evidencia estadística, muéstrame tu estadística de seguridad. Conocer los accidentes, ¿no? De la empresa, ¿sí? Si no, no tenemos el derecho a hacerle eso a un electricista. Pobre. Yo tengo varios electricistas que son discrómatas, por cierto, varios, ¿no? Y son amigos, bien amigos. Me dicen, doctor, usted me da la oportunidad. Hermano, no he hecho nada más que hacer mi trabajo. No, porque en tal sitio yo fui a postular a tal mina y me dijeron que no. ¿Por qué? Porque no miraba bien el verde y el rojo. ¿Y tú desactivas bombas? No, se ríe, ¿no? Entonces es tu trabajo, muchachos, y son buenos, ¿no? Y hacen su trabajo. Entonces no tenemos derecho a hacerles eso. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno, les agradezco su tiempo, que se hayan tomado el tiempo de venir por aquí. Encantado de trabajar con ustedes.